Hola, bienvenido a esta tercera lección del curso de números complejos. En la lección anterior estuvimos viendo cómo se realizaba la suma de números complejos. Presentamos la suma con algunas propiedades. Bien, esta lección la vamos a dedicar al producto de números complejos. Vamos a ver cómo se multiplican números complejos y veremos algunas propiedades importantes de los números complejos y finalizaremos con algunos ejemplos de multiplicación de números complejos. Bien, pues comenzamos con la definición. Dados los números complejos z y w, z será A más bi y w c más di con a, b, c, d reales, se define el producto de z y w como z por w será, la parte real será el producto de las partes reales a c más menos el producto de las partes imaginarias, menos b por d. Y la parte imaginaria del producto será los productos cruzados, parte real del primero, parte imaginaria del segundo, parte imaginaria del segundo, parte real del primero, es decir, AD más BC, todo ello por I. Es verdad que cuando tenemos que realizar un producto no tenemos que estar pendientes de esta fórmula. Hay una forma más sencilla de hacerlo, aunque un poco más laboriosa. Para realizar el producto es suficiente con tener en cuenta que i cuadrado vale menos 1, como vimos en la primera lección, y realizar la propiedad distributiva como si fueran números reales. Es decir, a más bi por c más di sería pues a por c, a por di, bi por c, o sea, bci, y bi por di, que es bdi cuadrado. Teniendo en cuenta que i cuadrado vale menos 1, es decir, aquí lo tengo copiado todo con un menos 1, pues nos quedaría pues AC menos BD, la parte real, la parte imaginaria, sacando un factor común I, pues AD más BC, todo ello por I. Nos queda la misma expresión, por tanto, si os resulta más cómodo utilizar la propiedad distributiva, multiplicar y tener en cuenta que I cuadrado vale menos 1, pues es una forma más cómoda de realizar el producto. Si no, pues bueno, simplemente con aprendernos la fórmula es suficiente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Si multiplicamos 2 menos i por 3 más 2i, vamos a hacerlo utilizando la propiedad distributiva, pues 2 por 3, 6, 2 por 2i, 4i, menos i por 3, pues menos 3i, y menos i por 2i, menos 2i cuadrado. Como i cuadrado vale menos 1, esta parte de aquí nos quedará más 2. Luego tenemos 6 más 4i menos 3i, 6 más i, más 2, lo cual nos queda 8 más i, que es el número complejo solución de este producto de números complejos. Podemos multiplicar 2 menos i por 2 más i. Bueno, pues 2 menos i por 2 más i será 2 por 2, 4, 2 por i por 2i, menos i por 2, menos 2i, y menos i por i, menos i cuadrado. Como i cuadrado vale menos 1, nos quedará 4, las partes imaginarias se nos van, más 1, nos queda 5. También podemos utilizar, en este caso, igualdades notables. Estamos viendo que el producto de los números complejos, completos, es decir, con su parte real no nula, su parte imaginaria no nula, en ocasiones nos puede dar un número complejo que no es completo. En este caso es un número real, ya que le falta la parte imaginaria. También le puede faltar la parte real, como en el siguiente ejemplo. 1 más i por menos 1 más i, bueno, pues hacemos el producto, utilizando la propiedad distributiva, nos queda menos 2i, con lo cual este número complejo le falta la parte real, es lo que llamábamos un número imaginario puro. Bien, vamos a ver a continuación algunas propiedades de los números complejos. Bien, la primera propiedad, igual que con la suma, es la propiedad conmutativa. Si tenemos dos números complejos, z y w, podemos hacer z por w y ese producto va a ser igual que w por z. Da igual en el orden que multipliquemos. Bueno, aunque el producto es un poco más laborioso que la suma, vamos a intentar demostrar todas las propiedades. La propiedad, si z y w son números complejos, z será a más bi, w c más di con a, b, c, d reales. Entonces z por w, bueno, aquí me voy a permitir que utilice la fórmula, la parte real será pues AC menos BD y la parte imaginaria pues AD más BC, todo ello por I. Si hacemos W por Z, pues W por Z será pues simplemente CA menos DB y CB más DA, todo ello por I. Si nos damos cuenta, la parte real del primero y la parte real del segundo son muy parecidas. De hecho son iguales, salvo que los productos que aparecen cambiados, pero como en los números reales existe la propiedad conmutativa, podemos darle la vuelta y estas dos partes reales coinciden. Lo mismo ocurre con las partes imaginarias. Por tanto, esta operación obtiene el mismo resultado y en consecuencia z por w es w por z si cumple la propiedad conmutativa de los números complejos. Vamos a ver la segunda propiedad. La segunda propiedad es la asociativa. En la asociativa nos dice que da igual, si tenemos tres números complejos, da igual el orden en el que multiplicamos los números complejos. Es decir, z por w primero y después multiplicado por v es lo mismo que z por el producto de w por v. Bueno, vamos a demostrarlo aunque sea un poco más pesado.
Si tenemos z, w y v números complejos, z será a más bi, wc más di y ve más fi con a, b, c, d, e y f números reales. Vamos a hacer z por w y luego le multiplicaremos v. Es decir, z por w será pues a por c menos b por d más ad más bc, todo ello por i. Y todo ello multiplicado por v, que es e más fi. Y aquí volvemos a multiplicar. Si volvemos a multiplicar sería parte real del primero, ac menos bd por e, menos ad más bc por f, es lo que tenemos aquí. Y la parte imaginaria sería ac menos bd por f, que es lo que tenemos aquí, y más ad más bc por e, que es lo que tenemos aquí. Quitamos los paréntesis utilizando la distributiva en los números reales y tenemos esta expresión que nos aparece aquí. Bien, por otro lado vamos a multiplicar al revés. Vamos a hacer z por w por v. Primero w por v. Bueno, pues z será a más bi y w por v, si hacemos la operación, w por v sería ce menos df, la primera parte, más cf más de por i. Bueno, pues si hacemos este producto nos queda parte real del primero, a parte real del segundo, ce menos df, pues a por cd menos df, menos imaginaria del primero, b imaginaria del segundo, que lo tenemos aquí. Esa es la parte real del producto. Y ahora más los productos cruzados, sería a por cf más de, tenemos aquí, más b por c menos df, lo tenemos aquí. Realizamos la propiedad distributiva en los números reales y multiplicamos. Bueno, nos damos cuenta que se obtiene la misma expresión. Como se obtiene la misma expresión, estos dos productos son iguales, estas dos operaciones son iguales y se cumple la propiedad asociativa. Aquí hay que decir que he omitido los paréntesis al final porque aquí hacemos AC todo ello por F, podemos considerar que primero hacemos AC y luego multiplicamos F y aquí justo al revés. Pero los números reales no nos preocupamos demasiado de eso ya que existe la propiedad asociativa y por tanto podemos suprimirla. Los paréntesis digo. Bueno, pues tenemos que se cumple la propiedad asociativa, vamos a demostrar la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es el elemento unidad para el producto. Es decir, existe un elemento que al multiplicarlo por cualquier número complejo se obtiene ese mismo número complejo. Ese elemento le llamamos 1 y el 1 será 1 más 0i. Si multiplicamos 1 por cualquier número complejo, se obtiene el mismo número complejo. Bueno, vamos a demostrarlo. Si z es el número complejo, z más bi, y multiplicamos 1 por z, pues 1 será 1 más 0i por a más bi, pues podéis hacer el producto y nos queda exactamente igual, nos queda a más bi, que es el número complejo de partida. Al revés también sería, ya que se cumple la propiedad conmutativa. Por tanto, existe un elemento que es el elemento unidad para el producto de números complejos. También existe un elemento, lo mismo que existía el opuesto para la suma, existe un elemento similar para el producto, que es el elemento inverso. Dado un número complejo z, con z distinto de 0, existe z elevado a menos 1. De forma que cumple que z por ese nuevo elemento será la unidad. Bueno, pues vamos a definir ese número complejo. Dado un número complejo z, a más bi con a y b reales, definimos su inverso como a partido a cuadrado más b cuadrado más menos b partido a cuadrado más b cuadrado, donde a y b son las partes reales e imaginarias del número complejo. Bueno, pues si hacemos la operación, z por z menos 1 será a más bi por a partido a cuadrado más b cuadrado más menos b partido a cuadrado más b cuadrado por i. Bueno, si multiplicamos, la parte real será a por la parte real de este, por a partido a cuadrado más b cuadrado, es decir, a cuadrado partido a cuadrado más b cuadrado, menos b, o sea, menos b por menos b partido a cuadrado más b cuadrado, es decir, más b cuadrado partido a cuadrado más b cuadrado. Toda esta parte ya nos queda 1, porque es a cuadrado más b cuadrado partido a cuadrado más b cuadrado, nos queda 1. Y la parte imaginaria, que la tenemos aquí, sería los productos cruzados, parte real del primero, parte imaginaria del segundo. A por menos b partido a cuadrado más b cuadrado, menos ab partido a cuadrado más b cuadrado, más b por a partido a cuadrado más b cuadrado. Bueno, pues como tenemos el mismo sumando, pero con signo cambiado, nos queda 0i. Por tanto, el producto de estas dos expresiones nos queda 1. Por cierto, aquí nos falta la unidad imaginaria, aunque no altera al resultado, pero sí me ha faltado aquí ponerla ahí. Bien, pues ya tenemos dado un número complejo, podemos calcular su inverso con esta formulita que tenemos aquí. Ya veremos más adelante otra forma más sencilla de calcular el inverso de un número complejo. Y finalmente la propiedad distributiva, que nos indica que el producto de números complejos se lleva bien con la suma, es decir, que z por v doble más v es lo mismo que zw doble más z por v. Bueno, esta propiedad es muy tediosa de demostrar y aunque aquí tenéis todos los cálculos hechos, podéis ir haciéndolo paso a paso vosotros para comprobar que tenéis habilidad ya, tenéis esa destreza para
la realización del producto y la suma de números complejos. Bueno, aquí la enunciamos un poco: z, w y v números complejos, z será más bi, wc más di y v más fi. Si hacemos z por w más v, es decir, primero vamos a hacer la suma, tenemos z será más bi, w más v, pues c más di más e más fi. Hacemos la suma en primer lugar, es decir, nos queda a más bi más la suma c más e más d más f por i. Y ahora realizamos el producto. El producto, recuerdo, parte real del primero, parte real del segundo. A por c más e menos b por d más f. Todo ello es la parte real del producto. Y ahora la parte imaginaria sería parte real del primero, imaginaria del segundo. A por d más f más b por c más e. Todo ello por i. Quitamos los paréntesis, hacemos la operación y nos queda esta expresión de aquí. Bueno, por otro lado, si hacemos zw más zv, bueno, aquí podéis hacerlo y agrupáis, nos queda la misma expresión. Por tanto, se cumple la propiedad distributiva para del producto con respecto a la suma de números complejos. Bien, con esto hemos finalizado las propiedades de la multiplicación de números complejos. Vamos a ver un ejemplo para acabar esta tercera unidad. Bueno, el ejemplo sería el siguiente. Vamos a calcular 2 menos 3i más 1 más i por 2 más i. Fijaros que en primer lugar se nos indica que hagamos el producto y luego la suma. Hemos puesto aquí un corchete, aunque no sería necesario, ya que la jerarquía de operaciones nos indica que cuando está esta expresión sin el corchete, nos indica que debemos realizar primero el producto. Bueno, vamos a realizarlo. Si hacemos primero el producto sería 2 menos 3i más, y vamos a hacer el producto este de aquí, que utilizando la propiedad distributiva sería 1 por 2, 2, 1 por i por 2, 2i, y por i menos i cuadrado más i cuadrado como vale menos 1, agrupamos y nos queda 2 menos 3i más, bueno, por la misma expresión pero con un menos 1. A continuación vamos a agrupar este término, es decir, nos queda 2 menos 3i más, y esta en cuenta nos queda 1 más 3i, que lo tenemos aquí. Y ahora simplemente sumamos parte real, 2 más 1, 3, parte imaginaria, menos 3 más 3, 0, y con lo cual nos queda el número real 3. Bien, hemos llegado al final de esta lección, espero que haya sido de vuestro interés. Os recuerdo que podéis ver la lección tantas veces como la necesitéis hasta que todos los contenidos queden asimilados. Y de momento, aunque estamos viendo muy poco a poco la estructura de los números complejos y vamos añadiendo poco a poco operaciones, en lo sucesivo ya el curso irá avanzando un poquito de nivel. Pero bueno, cuando os lo consideréis oportuno, os espero en la siguiente lección.